¿Pudieron ver todos el video? ¿O algunos todavía lo están viendo? Yo por lo menos lo estoy viendo todavía, me queda como Ya, un minuto. ya, dale nomás. Vayan Igual lo avisándome. sigo viendo, profe. Vayan avisándome. ¿Ya van terminando? Listo, profe. Ya, les pregunto si van terminando porque la idea es que los que han ido terminando me puedan contar cómo les llega el video, qué piensan, con qué información se quedan, qué cambios notorios ven entre una generación y otra. Que por lo que yo entendí, hay generaciones más activas y otras más recesivas. Ya, algunas más activas y otras un poco más tranquilas. ¿Qué más? Que por ejemplo los baby boomers, creo que se llamaban, ellos como que eran muy cuadrados y que no les gustaba salir de su límite. En cambio los de ahora, los millennials, como que les da lo mismo traspasar todo y si quieren cambiar lo van a hacer y les da lo mismo y ellos van a hacer que se adapten a ellos, no ellos a los límites. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿A quién le llega de otra manera o algo complementario a lo que han dicho los dos compañeros? ¿Aló? ¿Aló, Ignacia? ¿Me escuchas? Sí, ya. Sí, te oigo. Yo creo que un tema de los boomers es, más que sean cuadrados, es que yo creo que buscan estabilidad, como hacia, como que nosotros al final somos más como a la vida, no sé, como que los boomers buscan estabilidad a largo plazo porque eso es lo que varía antes, como el mantener a tu familia, como que todo se basaba en eso, en cambio ahora no es tan así. No sé si me explico. Sí, súper bien. Gracias, Ya, Ignacia. es. Acá Antonia menciona que por lo que ella entendió del video, cada generación tenía distintas motivaciones en su vida personal y laboral.
y logran darse cuenta, bueno, aquí mencionaba el tema de que hay un foco más como en la familia respecto de ciertas generaciones pasadas, y en la actualidad hay un foco más como en lo vivencial, como en la aventura, en una cosa más cortoplacista. ¿Con qué generación se identifican ustedes? Porque no porque sean millennial o porque sean generación Z, perfectamente se tienen que identificar con esa generación. O sea, nosotros somos millennials, pues, o Claro, generación que ya Z, como que por no la sé época cuál de somos. nacimiento van como la generación Z, ¿cachai? Como que va cambiando un poco. La millennials Sí. va teniendo como categorías o subcategorías que van a ir apareciendo en las investigaciones sociales. Es que yo creo que sí crecimos con la tecnología, pero no en la misma intensidad que, no sé, por los que nacieron en el 2010. Claro, sí, pues, O sea, yo recuerdo que había un tiempo en que, no sé, algunos compañeros tenían celular, pero no todos tenían. claro. Que, por ejemplo, no sé, uno ve en el patio del colegio y los ve jugar con, ahora, uno de los niños de segundo básico los ve con celulares, con iPhone. Pero cuando uno era chico no era así. No, bueno, Era, jugaba, era ¿a qué distinto. jugabas tú? ¿Al luche, a la cuerda, al pillarse? Sí, eso. Ay, mira, aquí alguien dice que tenía de esos celulares ladrillo, eso que sí, porque eran una tremenda caja y que pesaban un montón. Oye, ¿y el resto? ¿Con qué se identifica? ¿Qué más? Porque, por ejemplo, hay personas que son de la generación X y que tienen muchos rasgos y características de la generación millennial. Y hay personas que son de la generación millennial, pero por un tema de crianza son también como súper responsables e igual se proyectan con un tema de estabilidad laboral, porque hay un tema de crianza familiar o de discurso y de retórica que también los hace ser como viejos chicos. ¿Alguno tiene esas cualidades? Profe, Ujú. perdón. Eh, Al menos por mí, siento que tengo un poco de cada uno, de los que, al menos, no todo, pero ciertas características. Por ejemplo, de los baby boomers, eh, como el garantizar un estatus social, de alguna forma igual como que se sigue viendo hoy en día, quizás no tanto como antes, pero en algunos trabajos sí. En la generación X, al menos en mi persona, eh, soy competitiva, pero no a tal punto de hacer todo por destacar, sino me gusta competir conmigo misma, no con como eh, ser para uno cada día mejor, de alguna forma, pero sin llegar a sobrepasar a los demás. Ya. Y los millennials, bueno, es como lo que me define. Oye, y ahora la pregunta es abierta para que pueda responder. Si se fijaron, bueno, ahí nos salen mencionados los de la generación senior, porque están como muy viejitos, están como a punto de jubilarse, por lo general personas que han desarrollado una carrera profesional o meritocrática, esas personas están en la actualidad en cargos ya más directivos dentro de una empresa, personas viejitas como de 70, 80. Después vienen los baby boomers, después viene la generación X, después vienen los millennials, los seniors, que no son mencionados en el artículo, pero sí están los seniors, después vienen los ZX, millennial, no, X, senior, millennial y los Z, ¿ya? Ahí está el orden. Entonces, ¿qué creen ustedes que marca esa característica tan distintiva que unos son más competitivos, que los otros no, que unos quieren figurar y tener más estatus, los otros son más colaboradores, que algunos necesitan más estabilidad versus los que actualmente necesitan libertad? ¿A qué creen que se debe ese cambio de visión? A la sociedad, sí. ¿Ya? ¿Cómo así? Perdón. Porque, por ejemplo, la generación antigua, ¿Mm? su círculo eran, ¿Antigua de según yo, cuánto, perrito? Porque no me vaya a decir vieja. no, o sea, me refiero a las generaciones anteriores, las que Ya, vio en el video. Su círculo eran todos similares, o sea, todos tenían un pensamiento igual, por así decirlo. Y entonces las generaciones van cambiando y tu círculo, tu alrededor, influye mucho en lo que tú quieres hacer, me imagino, bueno, o en tus sí, po. pensamientos, ese tema. Así lo veo yo, así lo veo yo. Ya, muy bien.
¿Alguien más que quiera aportar con respecto a qué cree, que por qué se van dando estos cambios de visiones, aparte de la interacción social que dice, ¿cómo se llamaba el compañero que recién habló? Que lo perdí. Yo, Yuri y Andrés. Yuri, ya. Gracias, Yuri. ¿Alguien más? De nada. Yo. Ya. La Vania, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Yo pienso, obviamente de mi perspectiva, no sé si todos tengan el mismo pensamiento, que esto fue más como evolucionando a nivel tecnológico y por eso como que al nacer nuevas generaciones se fueron acostumbrando de inmediato a tecnologías que ya se estaban evolucionando o que estaban ahí. Ya. No sé si se entiende. Y por eso mismo la tecnología afectó también el pensamiento de la sociedad y hizo que la sociedad se volviera un granito más inclusiva. Ya. Claro, es otra Eso, variable más, ¿cierto? sí, eso es lo que yo pienso. Ya. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere dar su opinión? Yo creo que, yo Gabriela, disculpe. Sí, ahora sí, yo creo pasarle la que Gaby, sí. Ya. Yo creo que depende mucho de las metas y del contexto histórico que tenga cada época, Ya. porque igual antiguamente, por ejemplo, salía que estaban enfocados a la familia, o sea, trabajar, darle sustento a la familia y avanzar, entre comillas, su carrera para poder sustentar, entre comillas. Y esa era como, por así decirlo, su visión de felicidad, porque eso era lo que se les enseñaba antiguamente. En cambio, hoy en día, bueno, con todo, como decía mi compañera, el tema de las comunicaciones, que igual fue ampliando un poco la visión de las personas, las prioridades de vida fueron como cambiando. O sea, ya no era solamente el tener hijos, sino que, por ejemplo, a lo mejor alguno era desarrollarse profesionalmente, otros, no sé, ser independiente, como que los focos de felicidad o perspectiva hacia el futuro yo creo que cambiaron. Y eso fue lo que hizo igual que la gente tuviera una forma diferente de pensar en relación al enfoque del trabajo. Lo que sí tengo una duda, sí, era con respecto a que, por ejemplo, hay muchos, o sea, si uno va a distintos países o ve distintas realidades, hay algunos países que tienen como todavía ese perfil boomer, a pesar de que son de una generación diferente, como es el caso de los países asiáticos, por ejemplo, que tienen todavía como este sistema. Lo que sí yo me di cuenta es que cambian mucho su forma de ¿cómo es que se llama? O sea, las empresas siguen teniendo este perfil boomer y los chicos más jóvenes siguen todavía adoptándolo. Al mismo tiempo cambian su entorno dentro de la empresa, o sea, la empresa es un poco más flexible, pero se mantiene esta tendencia laboral de subir jerárquicamente. Entonces, yo creo que por ahí puede ser igual, puede hacerse una comparativa, no sé. Sí, súper bien, Gaby, porque si integramos todo lo que dijeron los compañeros que opinaron, tenemos por una parte lo que decía Yuri, que hay un tema de socialización de por medio con las personas que tú te van rodeando y cómo ese medio va influyendo también en tus motivaciones y en tus perspectivas. Después está, por supuesto, que las propias motivaciones personales también, ¿verdad? También aparece el tema de la tecnología como una variable que es crucial, sobre todo en los últimos 30 años, porque los últimos 30 años la evolución tecnológica fue pero abismante, fue a pasos agigantados, muy, muy, muy desarrollada, y eso por supuesto que también nos obliga a tener, entre comillas, una evolución respecto del comportamiento humano aparejado de esas nuevas tecnologías, porque más encima las tenemos que usar. Y por otra parte, está también la variable que mencionas tú, que tiene que ver con la variable cultural. Entonces, nosotros podríamos decir que cada generación está marcada y definida en un momento de la historia, ya, de los últimos 100 años, pensemos, por cambios o por hitos que son tecnológicos, culturales, sociopolíticos, económicos, que van de una u otra manera definiendo ciertos rasgos psicológicos de los sujetos. ¿Ya? Ahora, hay que pensar que, por ejemplo, los baby boomers, que claro, uno dice son baby boomers por la época en la que se gestan laboralmente, pero esos baby boomers en la actualidad todavía están dentro de las empresas y muchos de ellos han ido también modernizándose. Mientras que también hay algunos chiquillos que son millennials y que de pronto, por ejemplo, les cuesta el tema de la planificación o ser más tolerantes a la frustración y entender de que las cosas no suceden en lo inmediato, sino que hay que esperar un tiempito y hay que tener un poquito como de postergación, porque si no hay una postergación ni tampoco hay esfuerzo de por medio, las cosas no son mágicas, no es como el celular.
que tú cliqueas y aprietas y la cosa es rápida. Entonces, también ellos van aprendiendo algunos rasgos de comportamiento de las generaciones más antiguas. Sobre todo las personas que van siendo como más permeables y más flexibles a querer adoptar esas como estrategias que tienen las otras generaciones. ¿Me explico? Sí, quedó claro. Ya, vamos entonces a revisar, no sé si decir rápidamente, pero vamos a ir generando como ustedes están a tener PowerPoint, yo voy a ir como conversando y dándoles ejemplos respecto a las características que nosotros identificamos en las investigaciones sociales desde los senior, desde la generación senior hasta la generación actual, que es la generación Z, ¿ya? ¿Por qué vamos a revisar esto? Porque es súper importante desde la psicología y para cualquier persona, ya vayas a ser jefatura, vayas a ser miembro de un equipo de trabajo, vayas a trabajar de manera independiente, porque vas a tener clientes, siempre es necesario entender qué son las cosas que motivan al otro respecto de la naturaleza del trabajo. Y también es importante saber, no que motiva solamente en términos como de entusiasmo, sino que cuáles son los rasgos psicológicos que tienen las otras personas. Por ejemplo, los más adultos como yo, tenemos que de alguna manera comprender y entender y adecuarnos y aceptar las características que ustedes tienen, porque ustedes van a ser los futuros líderes del país, van a ser los futuros jefes de muchas personas de mi generación. Entonces, si nosotros no nos vamos adecuando y entendiendo y comprendiendo sus dinámicas psicológicas y emocionales, vamos a estar sonados. Lo mismo ustedes, los más jóvenes, la idea es que también comprendan, entiendan y acepten por qué los adultos de repente tienen estas cosas como más como ¿cómo se puede decir? Son más exigentes, son más responsables, tienen muchas ganas de surgir y de crecer, y es porque tiene que haber un diálogo comprensivo entre las generaciones. ¿Ya? Entonces vamos a revisar y después hacemos nuevamente una conversación respecto de lo que vamos viendo. Ay, ¿dónde se fue el PowerPoint? Ahí viene. Ya, necesito que ustedes me digan si se ve bien. Sí, profe, se ve bien. ¿Sí? Ya. Vamos, entonces. Ya. La generación senior, como mencionaba recién, es esa generación que ya va en retirada dentro de las organizaciones, ¿ya? Son personas que se han mantenido vigentes porque tú les quitas el trabajo o los jubilas y ellos se mueren. O sea, son estas personas que necesitan sí o sí estar vinculados al mundo del trabajo. Eso es lo que les da a ellos como una coherencia respecto de quiénes son y de su persona. Son personas que, ahí dice, bueno, los años como de nacimiento, entre 1922 y 1942, bueno, muchos ya no están, o sea, ya fallecieron, pero tú puedes encontrarte todavía personas de 80 años, por ejemplo, mi mamá trabaja en una compañía en Santiago, en donde el gerente general tiene 82 años. Entonces uno diría, pero ¿cómo tan viejito? Y tú te imaginas que es medio decrépito el abuelito, y para nada, pues. Se ve una persona, no sé si decir jovial, pero se ve una persona activa, es una persona que se levanta muy temprano en las mañanas, que cultiva una vida sana, si tú le quitas el trabajo él se muere, entonces llega a las 7 de la mañana a la oficina y se va a las 6 de la tarde, o sea, el primero que llega, a veces el último en irse, y su vida toma sentido a través de la labor laboral que él desarrolla. ¿Ya? Y es una persona que probablemente lo van a sacar, es feo decirlo, pero lo van a sacar en el cajón de la empresa, porque no creo que él por iniciativa propia, salvo que se enferme, se vaya a jubilar, ¿ya? En la actualidad, bueno, como les daba el ejemplo de este caballero, en la actualidad personas que son muy viejitas están ya en cargos más de influencia dentro del directorio, en cargos ejecutivos o de asesores, porque ha logrado tener mucho conocimiento respecto de la organización por los años que llevan trabajando. Son personas muy patriotas que tienen todo esto porque son personas antiguas, o sea, han visto toda la historia que nosotros nos hemos ido perdiendo, ellos ya la han visto. Entonces han estado presentes para observar cambios políticos, sociales y económicos respecto de las dinámicas de los países. Entonces estos gallos tienen como esta visión de que son, en cierta forma, se sienten orgullosos de ciertas evoluciones que se van gestando en los lugares de origen de donde ellos son, ¿ya? Como vienen de una cultura antigua, son personas que prefieren más trabajar de manera individual, porque antiguamente no estaba muy estipulado ni arraigado el tema de la colaboración. Era como que si tú quieres ganar, lo tienes que hacer solo. Si quieres surgir, lo tienes que hacer solo. Si tú quieres llegar a un cargo alto, tienes que hacerlo solo. Entonces, todo giraba a un como egocentrismo y a una cosa de que solo dependía de ti poder proyectarte y crecer.
Y además hay que pensar que en esa época también las condiciones no eran las mejores, o sea, no había tecnología, los recursos eran muy limitados, entonces eso los obligaba a ellos a tener que hacer muchas cosas o producir mucho con pocos recursos. Y eso también generaba en ellos la sensación, bueno, ellos no eran conscientes de eso, pero sí de que había que ser muy sacrificados, dedicar largas horas al trabajo, pucha, no ver a los hijos, no ver a la esposa, pero eso en ese minuto ni siquiera se cuestionaba, era como que era per se, era una parte del trabajo, o sea, la persona que ingresaba al mundo del trabajo y que quería surgir, sabía que tenía que estar casi que 24 horas disponible de todos los días de la semana para trabajar, ¿ya? Son personas que también vienen como de estos regímenes medio posguerra, por ejemplo, o sea, de la época de la guerra, entonces también de educación escolar bastante militarizada, por ende son muy apegados a seguir instrucciones, muchas veces ni siquiera a cuestionar las instrucciones que se les entregan, porque si hay una orden hay que cumplirla, ¿ya? Son personas que se resguardan bastante en el cumplir con su palabra, en ser cumplidores, responsables, entonces eso es como parte del honor de la persona como profesional y como sujeto, ¿ya? Entonces, una de las consignas de ellos respecto al trabajo es que había que trabajar duro y fuerte, eso como así como sudar la gota gorda, cosa de que era la única manera de poder lograr desarrollarte, si no era con un trabajo esforzado y que implicaba bastante sacrificio. En la actualidad, la experiencia de estas personas tiende a ser bastante reconocida y valorada porque son gallos que saben harto, porque como aprendieron en un momento en que había precariedad de recursos, son habilosos también para poder arreglárselas, para poder lograr y resolver situaciones con escasez, a diferencia muchas veces de los chiquillos más jóvenes que están acostumbrados a una como exceso de condiciones y de recursos, por ende cuando no tienen esos recursos, se ven súper frustrados, porque no saben cómo poder desarrollar la creatividad para poder salir adelante. ¿Ya? Después de todas personas de la generación senior, viene la generación baby boomer, que es una generación que es posguerra. ¿Ya? Estos son gallos que nacen justamente cuando está todo el periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, donde hay hartos eventos a nivel mundial que son como bien cuestionados y bien polémicos. Y se llama baby boomers porque curiosamente en esa generación, cuando ya llegan a la adultez y empiezan a enfrentar el mundo laboral, nacen muchas guaguas, ¿ya? Es como que pasan de la situación de posguerra, toman mucha relevancia a la familia, por ende es como que el foco de esta generación es justamente la familia y construir algo en función de los valores familiares. Entonces nacen, pero una chorrera de guaguas. ¿Ya? Todavía las mujeres no están tan insertas en el mundo laboral, sino que es más para el mundo varonil. En Chile, la generación baby boomer es la generación que vivió de manera consciente la dictadura del año 73, porque eran jovencitos, tenían como entre 17, 25 años, entonces ellos, al enfrentarse a esta situación país, más las condiciones a veces del mundo, son personas que valoran mucho la productividad, son muy eficientes, también hacen bastante con pocos recursos, pero esta generación tiene otra conciencia a diferencia de la senior, porque esta generación tiene hartos conocimientos, se empiezan a formar, empiezan a la gente a ir a la universidad, empiezan a aparecer también los institutos técnicos como una manera de adquirir conocimiento, entonces ellos son, en cuanto a conocimientos técnicos y duros, son más capos que la generación anterior, que la generación anterior es como que son hijos del rigor, ¿ya? Ellos se forjan a sí mismos a lo largo de los años en base a su propia construcción. Acá los baby boomers no, porque ya acceden a un mundo de conocimiento que está más desarrollado en los colegios o en las universidades, ¿ya? Ellos también todavía arrastran un poco de los seniors respecto de que el trabajo es como parte de su vida, o sea, no saben distinguir bien si es trabajar para vivir o vivir para trabajar, ¿ya? Se valida mucho a través del trabajo. Es un signo de estatus, de posición social, no precisamente están enamorados y aman lo que hacen, pero se validan a través del trabajo, también tú les quitas el trabajo y se mueren, ¿ya? Esta es la época en donde la gente tiene poco tiempo para ser ocioso, es decir, la gente está produciendo, y cuando puede descansar, de alguna u otra manera se les arregla para seguir produciendo. ¿Ya? Porque no está tan arraigado esto de que tú tienes que disfrutar, ¿ya?
Entonces, como esta generación tiene todas esas trancas, posterior viene la generación X, que ahí salen los rangos dentro de los años en los que son sus fechas de nacimiento. Pero la generación X, al observar la dinámica de la generación baby boomer y también observar la generación de sus abuelos, que son de la generación senior, empiezan a generar otros niveles de reflexión, en donde si bien es importante trabajar, también es importante tener una buena calidad de vida. Entonces, estos gallos ahí aparece el concepto del happy hour, en donde en realidad tú tienes que ser exitoso, tienes que ser competitivo, tienes que arreglártelas por ti solo. También todavía está como el concepto de la individualidad versus la colaboración. Pero es una generación que va como en tránsito, ¿ya? Entre esto del individualismo de los baby boomers y de los seniors versus la generación que viene después, que es la senior o millennial. Muchos de la generación X han crecido al amparo de los papás por lo menos hasta los 25 años, y de ahí ya empiezan ellos a emprender su vida personal. Pero ellos son los primeros en empezar a equilibrar el tema de gozar y disfrutar lo que a mí me gusta hacer en el trabajo, pero también quiero tener una buena calidad de vida, pero también quiero tener una familia, ¿ya? En esta generación tomó mucha fuerza una consigna que decían las abuelas, y era que siempre tenéis que tener un cartón bajo el brazo. O sea, con un cartón universitario como que tú resolvías el mundo. E incluso a las mujeres, sus mamás o las abuelas también le decían, bueno, tú tienes que tener un cartón, porque si el marido te sale malo, tú le das la pata en el poto y te podéis poner a trabajar y mantenéis sola a tus cabros chicos. Entonces, si se fijan, igual hay como ciertos conceptos asociados al tema del trabajo, de que te permite ser independiente, te permite ser creativo, te permite lograr cosas y no depender de un otro, ¿ya? Esta generación, como es una generación de transición y está empezando recién a sentir y a estimular todo este tema de la creatividad y de la independencia, es bien adaptable. Se maneja bien en los escenarios diferentes con distintos colegas, con distintas jefaturas, por lo general no son altamente conflictivos, pero sí son personas que son competitivas. O sea, los grandes hitos empresariales se gestaron durante la generación X. Aquí hubo como un florecimiento de muchas compañías y el asentamiento de muchas otras. Está 3M, está Nestlé, tienes también a la Coca-Cola, un montón de compañías se asentaron y tomaron fuerza con el ingreso al mundo del trabajo de las personas de esta generación. Ellos son los primeros que empiezan como a estudiar después de los grados formativos, tanto de la enseñanza media como de la vida universitaria. Empiezan a aparecer los primeros postítulos, los primeros diplomados, los primeros magísteres, entonces son pioneros también en eso, ¿ya? Buscan tener cambios constantes, buscan crecer rápido, buscan mejores propuestas para poder lograr mejores cosas, pero también un poco apegado a esto como de ser ordenado, de ser disciplinado. Hay gente que tiene como algunas aprensiones desde las teorías con los generación X, porque mencionan que los padres de estas personas empezaron como a proveer demasiados recursos. Entonces, es como que le llaman que tienen el síndrome de Peter Pan, como que no quieren crecer. Pero eso es relativo, porque tú te puedes encontrar personas inmaduras para el mundo del trabajo en cualquiera de las generaciones, no precisamente en la generación X, ¿ya? Después mencionaba, cuando estábamos viendo el video, que había una generación que está entre los X y los millennials, y es la generación que es chiquita, que es la generación senior, ¿ya? Ellos sí que son como un aspecto de transición, porque ellos son como un puente entre la transición de una generación a otra. Ellos empiezan a conocer el Internet, ellos empiezan a tener otra visión de la vida, ellos empiezan a tener como entusiasmo por lograr cosas, el entusiasmo como por el trabajo. Es decir, lo que me permite ganarme la vida de alguna manera también me tiene que hacer feliz. Entonces no puede ser, porque antiguamente muchas personas asumían el trabajo como una carga, como que era una carga pesada, porque había que trabajar, y por eso se le llama la pega, porque es como que te impacta, pues te pega, es doloroso, ¿ya? A diferencia de la generación senior, que empieza ya a tener una visión más del gozo y del disfrute del trabajo. Posterior a la generación senior aparecen ya los millennials, ¿ya? Que estos chicos sí aparecen ya en la era del Internet, el Internet
como decía, en los últimos 30 años evolucionó tanto respecto de la rapidez, de las condiciones, de la globalización, que tú buscas cualquier información y toda la información está. Es cuestión de tener un buen plan de tráfico de minutos y de internet para poder estar hiper mega conectados. Entonces, los millennials tienen esas características que los hace ser más busquillas de información. Por supuesto, no toda la información que encuentran es información fidedigna, porque también puede haber mucha información que sea errada, ¿ya? Pero ellos están conectados, son creativos, necesitan que las cosas sucedan aquí ahora muy rápido, tienen una mentalidad bastante abierta respecto de la globalización, son tolerantes a las diferencias, pueden hacer múltiples tareas al mismo tiempo, pero eso no significa que los hagan bien, porque también la atención, mientras es focalizada, va a tener mejores resultados. Pero la atención, cuando es muy dispersa y muy amplia, nos lleva a cometer errores y a dispersarnos demasiado, ¿ya? Son chicos que también son egocéntricos, porque todo tiene que estar centrado en ellos mismos, son familiarmente dependientes, porque fueron siempre como el centro de la casa, y ellos, como que la generación anterior les proveyó demasiados recursos económicos para poder hacer que su vida fuese mucho más liviana y mucho mejor que la generación anterior. Vengo al tiro. Ya. Entonces, estos chiquillos tienen como, ¿cómo se puede decir? Son más rebeldes, son más contestatarios, cuestionan más, porque están como acostumbrados a tener mayor manejo de ciertas informaciones, pero no por eso esa información, como decía recién, va a ser certera, ¿ya? Ellos sí tienen plena conciencia de lo que es el disfrutar lo que están haciendo, por ende requieren mucho tiempo libre, ojalá los trabajos sean lo más freelance posible, que haya una fidelidad respecto del, o sea, hay un fin de la fidelidad laboral. ¿Qué significa eso? Que antiguamente las personas ingresaban a una compañía para hacer carrera durante todos los años, entonces ojalá entraran a los 25 años y salieran a los 60 jubilados, y esa persona se sentía completamente pero orgullosa de haber estado siempre en la misma compañía. Mientras que hoy en día los cabros jóvenes buscan tener distintas experiencias laborales que les permita conocer, aprender y buscar de alguna manera dónde encajar ellos. Ellos sí andan buscando dónde pertenecer, cosas que los muevan emocionalmente. Aparece el concepto del trabajo con sentido, es decir, más altruista, más colaborativo, más en función de lo societario, ¿ya? Y tenemos por último la generación Z, que son las personas nacidas desde el año 2000 hasta la fecha, que ya ellos sí están completamente insertos en el mundo del Internet. Todo el día están vinculados al tema de la pantalla, para todo. De hecho, por algo estamos aquí, ustedes son de los de la generación del 2000, y estamos justamente en clases online, o sea, más cómodo a dónde. Son más innovadores, son más abiertos de mente, pero esas características que los chiquillos tienen hoy en día, la gente joven, también debiesen ser reforzadas por la generación anterior, es decir, que los adultos debiésemos permitir la creatividad y la expresión de los talentos de ustedes, ¿ya? Obviamente que, ¿cómo se puede decir? Guiando los procesos normales, como decía una compañera hace un rato atrás, que en las organizaciones, por más que tú quieras como organización ser súper flexible, ser muy creativo, permitir que se realicen todos los proyectos del mundo, la organización tiene que tener una organización. Entonces hay una orgánica, por algo está el organigrama, las descripciones de cargo, los roles, hay jefatura, hay disciplina, se tienen que enviar los correos, tiene que haber gestión, coordinación, porque si fuera altamente flexible y muy desorganizada, esa organización está, pero condenada a tener que extinguirse en los pocos años de ejecución. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera el mercado te obliga a tener una cierta disciplina, ¿ya? Entonces, a los chicos que son de esta generación, que son más impacientes, más intolerantes, que son porfiados, llevados de sus ideas, les cuesta generar el engranaje con las generaciones más adultas. Incluso uno lo puede vivir, usted en este caso que son los jovencitos de esta generación, vivirlo también en sus medios más inmediatos, que son los medios familiares, en donde de pronto hay pugna con los papás, cuando los papás, por ejemplo, son muy adultos. Papá
de ustedes pueden tener 40, 45, 50 y hasta 60 años. Y probablemente ustedes con sus compañeros de colegio el año pasado se podían dar cuenta de cómo era el comportamiento del amigo, del papá del amigo que tenía 45 y del papá del amigo que tenía 50 y de mi papá que tenía 60. Tenían todos puesto el foco en cosas muy diferentes y a muchos les cuesta todavía adecuarse a los nuevos tiempos y a las nuevas generaciones, ¿ya? Antiguamente, las otras generaciones valoraban mucho seguir íconos, por ejemplo, ¿a quién admirar? A políticos, a personas que eran líderes en términos sociales, pero hoy en día la juventud más admira y sigue a tendencias, grupos musicales, gente que representa temas deportivos, gallos que son ambientalistas, entonces como que hay una diferencia grande respecto de los modelos a seguir para poder encontrar también parámetros con cuáles identificarse, ¿ya? Bueno, todas las generaciones, si ustedes se van dando cuenta, tienen sus lados positivos y tienen sus contras. Todo tiene un pro y un contra, porque podríamos decir que en la actualidad, si bien los chicos son muy creativos, muy entusiastas, muy capaces, muy conectados, el hecho de no ser tolerante ya les juega en contra, porque la intolerancia va vinculada a la ansiedad, y los cuadros ansiosos muchas veces van vinculados a los cuadros de consumo, y los cuadros de consumo se expresan y te generan adicciones. Por ejemplo, cuadro de consumo podría ser exceso de videojuego, exceso de tabaco, exceso de copete, exceso de comida, exceso de marihuana. Entonces necesitamos apalear y calmar esa ansiedad y vamos buscando algunas estrategias en donde vamos siendo más ansiosos y vamos también teniendo mayor capacidad como de, ¿cómo se puede decir?, de generar adicciones. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario, observación? A mí solamente me llamó como la atención el tema de que al menos la generación, la que venía después de los seniors, ¿La millennial no, o la anterior, em, la generación X? esa, ¿Ya? la generación X, me llamó la atención la señal porque no la había escuchado. Ah, ya. Claro Yo que sabía que había como un punto de transición ahí, pero no sabía que se les tenía un nombre en específico. sí, es poco Y de hecho, nombrada. hasta, sí, hasta le pregunté a mis papás qué onda, y me dijeron, no, no sé porque no, yo no soy de ahí, dijeron. Yo no Ah, nací ya. ahí, así que no sé. Sí, bueno, y aparte que por eso le preguntaban antes con qué se identificaban, porque independiente, bueno, por un tema de categorización, porque siempre en el mundo andamos buscando cómo establecer categorías, pues, para hacer como encajar a las personas. Entonces, como los sanos, los enfermos, los adictos, los no adictos, los que consumen cierto tipo de productos y los que no consumen. En este caso, los rangos etarios definen ciertos comportamientos sociales que también están vinculados a comportamientos políticos, económicos, de consumo, ¿cachai? Entonces necesitamos categorizar. Por ejemplo, las estrategias de marketing necesitan tener súper claro a quién va a ir dirigido cierto producto, a qué segmento, ¿cierto? ¿A quién le vendemos un pasaje? ¿A quién le vendemos una casa? ¿A quién le vendemos la pomada de la vida feliz y de la familia feliz? ¿A quién le vendemos la Coca-Cola? Bueno, ya es consumo masivo y transversal, por algo ponen la familia, la niña bonita, los cabros chicos, al viejo pascuero, o sea, ellos como que son bien como transversales para sus publicidades. Pero esas categorías empiezan a existir para poder, de alguna manera, entender el comportamiento de las personas en sus diferentes etapas de desarrollo también, ¿ya? Porque eso es necesario para un tema de adaptabilidad. Por ejemplo, si los profes no nos adaptáramos a las condiciones actuales o a las necesidades emocionales y psicológicas de los alumnos, todavía les estarían pegando en las manos con las varillas como lo hacían en la época antigua, ¿me entiendes? Entonces esas categorías necesitan estar como presentes, pero no existen categorías puras, las categorías son más bien como híbridas. Por eso hay personas que tienen ciertos rasgos de todas las generaciones o van teniendo más desarrollo de una, pese a que, por ejemplo, yo tengo una abuela, mi abuelita tiene 85 años,
pero súper liberal, pues súper liberal. Tú con ella puedes hablar de sexo, de drogas, de alcohol, de gozar, de pasarlo bien, de todo. Y mi mamá, que es más joven, que tiene 63, mi mamá es como súper pechoña, pues llega a ser aburridora con lo pechoña. ¿Por qué? Porque ella fue educada en un colegio de monjas, donde las monjitas tuvieron un gran impacto en el desarrollo socioemocional de ella. Versus mi abuela, que tiene una historia distinta, y que ella siempre dice que ganas de haber vivido, haber nacido en esta época donde los chiquillos tienen 15, 16, 20 años, porque hay más libertad, hay más posibilidades de hacer cosas, y ella es como bien visionaria, cosa como anómala para una viejita de 83 años. ¿Me explico? Sí, sí. Chiquillos, entonces no hay más dudas, preguntas respecto de esto que acabamos de revisar. No, profe. ¿No? No, profe. Ya, me interesa saber si hay consultas o dudas porque subí al aula virtual ayer la pauta del primer trabajo grupal, que es uno de los trabajos evaluativos del ramo, en donde ustedes se van a tener que juntar en grupos de 3 a 4 personas. Algunos de ustedes ya me enviaron las personas, los integrantes del grupo, necesito que el resto lo siga haciendo para poder llenar nuestra planilla, y van a tener que entrevistar gente. El trabajo, cuando estábamos en modalidad presencial, tenía la gracia justamente de que salieran a la calle a entrevistar gente. Tenían ustedes que buscar a una persona que ocupara un cargo ejecutivo, otro un cargo profesional, otro un cargo administrativo, y alguien que tuviera un trabajo informal. Informal se refiere a alguien que limpia autos, a una persona que trabaja de empaque en el supermercado, persona que estaciona autos también, por ejemplo, alguien que trabaja como apoyo doméstico, pero que no está contratada, y obviamente que como ahora ustedes no se pueden mover de sus casas, estamos un poco más limitados respecto de la búsqueda de posibles entrevistados. Entonces, cada grupo va a tener que conversar bien y apelar a su red de contactos cercana y pensar, uy, yo tengo un primo que es publicista, uy, yo tengo una tía que es enfermera, uy, yo tengo una tía que es secretaria. Y así el grupo va a tener que dar con los 4 entrevistados, que ojalá pudieran ser, como decía recién, de los 4 niveles, o sea, alguien que tenga un trabajo informal, alguien que tenga un trabajo administrativo, alguien que tenga un trabajo profesional y alguien que tenga un trabajo de jefatura. ¿Ya? Puede ser jefe de turno, jefe de área, jefe de sección, jefe en alguna empresa, de un departamento. No, yo hago acá. ¿Cómo? ¿Me hablaba a mí? No, profe, disculpe. Ah, ya, no te preocupes, pensé que me hablaba a mí. Bueno, entonces, teniendo esas 4 personas, ustedes van a generar una pauta de entrevista. La misma pauta ¿qué significa la pauta de entrevista? Una serie de preguntas en profundidad que ustedes van a desarrollar para entrevistar a los 4 sujetos que van a tener en su trabajo. Ya tiene que ser la misma pauta de entrevista. Y ahí ustedes se van a ir dando cuenta de las diferencias del sentido del trabajo que va a tener la persona administrativa versus a lo mejor el profesional, y ojalá todos sean de rangos etarios diferentes, o sea, uno 30, otro 40, otro 50, para que ustedes mismos puedan como identificar cómo se expresan las diferentes, entre los sentidos del trabajo y cómo se van expresando los comportamientos de estas generaciones que revisamos hoy, ¿ya? El lunes sería ideal que ya tengan la pauta de entrevista avanzada, para que al final de la clase la podamos revisar y hacer algunas consultas, dudas o comentarios, y así ustedes pueden ir avanzando, porque yo le puse ya fecha de entrega a ese trabajo. Déjenme ver qué fecha fue la que le puse. Puse fecha de octubre. Le puse el 16. El 16, ¿cierto? Sí, Sí. le puse el 16. Pero aunque ustedes no lo crean, el 16 ya está como cerquita, porque hay que buscar a las personas, hacer la pauta de entrevista, entrevistarla e ir analizando el contenido de esas entrevistas. La pauta dice que ustedes tienen que transcribir la entrevista y categorizarla, pero o sea, la transcripción es necesaria para poder entender y tirar información para acá, para allá. Por ejemplo, esta persona con esta persona, pese a que son de generaciones diferentes, tienen la visión de la familia muy similar. ¿Cachai? Eso ya establece como una categoría. Visión de la familia, visión del trabajo, visión de nuevas perspectivas para desarrollar, visión de trabajar viajando,
te puedes encontrar con una persona que te diga, ¿sabes qué? Yo tengo ahora 50 años y si pudiera retroceder el tiempo, estudiaría otra cosa o haría otra cosa con mi vida. Eso también es valioso y la idea es que ustedes cuando aparezcan ese tipo de respuestas, les pregunten por qué, po. ¿Por qué harían otra cosa? ¿De qué se dieron cuenta en el camino que no les gustó o que podrían haber hecho diferente y hacerlo mejor? Entonces, por eso es tan importante la pauta de entrevista y que la vamos a revisar el lunes. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, estaríamos entonces con la clase de hoy porque ya son habíamos dicho que íbamos a estar entre 45 y 50 minutos, ya son las 11:10 y partimos a las 10:15, así que vuelvo a preguntar, ¿hay alguna consulta, duda, comentario? Profe, había dicho trabajo informal, trabajo administrativo, trabajo de jefatura, ¿y el otro cuál era? Profesional. Ah, eso. El profesional es alguien que salió de la universidad, ¿ya? El administrativo, por lo general, son personas que estudian técnicos, por ejemplo, el técnico en administración, el técnico en recursos humanos, personas que hacen como más trabajo de oficina, de secretariado, de asistente, de contabilidad, ¿ya? El trabajo informal, estos que mencioné, que ahí ustedes los pueden escoger entre las personas que tienen, bueno, que va a ser difícil que vayan a buscar a encontrar a alguien que, no sé, pues, limpie los autos, porque no pueden salir de la casa ustedes. Pero siempre hay alguien a quien uno conoce, por ejemplo, alguien que vende ropa por Instagram, o vende ropa por Facebook, ¿cachai? Esa persona probablemente no tiene razón social, no tiene una patente comercial, pero trabaja de manera informal y genera recursos. Entonces esa persona tiene un trabajo informal, pero que le genera plata, ¿ya? Y la jefatura, como decía, alguien que fuese encargado de área, jefe de sección, pero que tenga gente a cargo, porque también ahí ustedes se van a dar cuenta de la diferencia entre el que hace una pega administrativa y el que tiene personal a cargo. Probablemente el desgaste es distinto, la motivación por el trabajo es diferente, entonces traten de hacer preguntas profundas y que les entreguen harta información. ¿Ya? Sí, profe. Ya, la última información que les doy es que a partir ya de la próxima semana voy a pasar la asistencia. No obstante, nosotros los profes con el sistema de Reuna, nosotros tenemos un registro de asistencia. Nosotros sabemos de todos los que ustedes se conectaron hoy día, quiénes se conectaron 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, los 69 minutos. Entonces ese registro está, ¿ya? Así que eso lo menciono como para que tengan ojo los que se conectan al principio y después no tienen actividad en sus pantallas, porque el Reuna te entrega toda esa información, ¿ya? Así que sean responsables y conéctense a las clases, a todas, ¿ya? Profe, una consulta. Dígame. En caso de que a mí se me caiga el internet y yo vuelva a entrar después, ¿queda registro de eso o solamente sale que yo me salí y no volví? No. Sale que entras y sales, entras y sales, entras y sales. Entonces, por ejemplo, dice Constanza González 2 minutos. Después Constanza González 3 minutos. Después Constanza González 35 minutos. Constanza González, ¿cachai? Sale el registro de todas las veces que tú entraste y saliste. Ya, profe, gracias. Ya, esto no se lo van a decir todos los profes, ojo. Así que para que igual presten atención a eso, porque igual la asistencia de ustedes a las sesiones es importante. ¿Ya? Profe Caro, Dígame. ¿me podría quedar un segundo preguntándole una cosa? Es que Bueno. no tengo muy buen internet para escuchar. Bueno, ya. Entonces nos quedamos nosotros y el resto sale. Como quieran, porque tal vez ya se acabó la clase, era por eso. No, sí, ahora ya estamos terminando, así que ahora doy por finalizada la sesión. Así que nos vemos el lunes. Acuérdense de avanzar lo que más puedan con respecto al tema de su pauta de entrevista y cualquier consulta ahí me escriben o, espérense, yo el otro día quedé con Vicente conectado para el tema de coordinaciones y esas cosas, pero no sé si anotaron mi teléfono, 735-676, no me escriban por cualquier cosa, por. ¿Ya? Entonces, ahí dejo mi teléfono registrado por si tienen alguna duda muy, muy, muy urgente. ¿Ya?
Ya, chiquillos, entonces, besito para todos y que tengan buena tarde. Chao, Chao, profe, profe, que que esté esté bien. bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, chiquillos, igual Que esté ustedes. bien. Ahí están saliendo, Cami. Sí, profe, lo que pasa es que me